Hermanos, buenas tardes. Me da tanto gusto estar nuevamente juntos, que estemos juntos otra vez. Y quiero comenzar dando gracias por tu vida, por la iglesia y por esta preciosa bendición de recibir juntos la palabra de nuestro Padre que nos hace tanto bien, nuestro verdadero alimento. Vamos pues a dar gracias. Padre, queremos darte muchas gracias esta tarde porque tú nos tienes en tu corazón, nos tienes abrazados, nos sostienes en tu mano, nos tienes apegados a tu pecho. Vivimos en ti, Padre. En ti, en ti existimos, en ti descansamos, en ti perseveramos. En ti está nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra alegría. Eres tú nuestra luz. En tu luz vemos la luz. De tu gracia tomamos todos, de tu plenitud vamos bebiendo día tras día. Eres nuestra vida, Padre. Gracias por esta manera de vivir que nos has regalado. Gracias por Cristo. Te damos gracias en Cristo. Quiero darte gracias esta tarde, Padre, por mis hermanos, por mis hermanas, y te pido que la palabra y que sus vidas sean de mucha bendición y que prosperen mis hermanos en su corazón, en su comunión y en su plenitud, en tu plenitud, Padre. Gracias por mis hermanos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues miren, esta tarde quisiera tocar un tema que me parece eh, importante y muy personal. Realmente es una meditación muy personal, pero que me parece que es algo que todos vivimos y que tiene una enseñanza grande, honda para cada uno de nosotros. Y tiene que ver con nuestra relación personal, precisamente, con Dios, con nuestro papá. La conciencia que tenemos de ser discípulos. Ese es el tema. ¿Cuánta conciencia tenemos de que estamos siendo edificados, construidos, enseñados por Dios, por Jesús? En los evangelios hay una palabra que es muy común que describe a las personas que caminan con Jesús y es el nombre de discípulos. Es en los evangelios donde aparece de manera importante. Y junto con esta palabra aparece en los labios de Jesús sobre todo la palabra hijo. De modo que las narraciones de los evangelios, cuando hablan de la gente que camina, que sigue a Jesús, que vive con él, que atiende a su enseñanza, le da el narrador el nombre de los discípulos de Jesús. Y Jesús habló a sus discípulos, y Jesús llamó a sus discípulos, y Jesús caminaba con los discípulos. Y cuando Jesús mismo se dirige a ellos o habla acerca de ellos, con ellos, usa la palabra hijos, porque en la boca de Jesús su enseñanza prioritaria es la de restaurar o recuperar o establecer de una manera fuerte y eterna la realidad de que Dios es un Padre amoroso. Y él siempre va a estar diciendo el Padre, y de manera todavía más íntima y personal, cuando oraba él, decía Abba, y quiere decir papá querido, papito, papacito. Y por tanto, a la gente que le escucha, a toda la gente, incluidos y de manera más familiar
con los discípulos cuando están a solas, siempre les habla del Padre y de nosotros, de los hombres, de las mujeres, como hijos. De modo que podemos darnos cuenta que caminan estas dos realidades, o más bien estas dos expresiones que nos describen, que nos apuntan a nosotros, que nos dan como un nombre, como un adjetivo, aparece el ser discípulos y el ser hijos de Dios. En tiempos recientes, en los últimos años, podríamos decir, nosotros como congregación hemos estado recibiendo por parte del Espíritu Santo, por parte de Dios, una fuerte enseñanza, una insistencia constante, día tras día, hasta que se nos hiciera carne y tuviéramos conciencia de esto, de Él como Padre y nosotros como sus hijos. Somos sus hijos amados, como los más amados, sus más cercanos, quienes son el objeto de su más firme y eterno amor. Entonces, la conciencia de ser hijos en nosotros, confío, ha ganado buen terreno. Y es algo en lo que tenemos que ahondar diariamente, y esto se manifiesta de maneras sencillas. Una de ellas es que hace ya algún tiempo que cuando oramos, que al dirigirnos a Dios, oramos ya con las palabras de Jesús, diciéndole Padre, Papito, Papá. Y eso nos ha hecho mucho bien, es una enseñanza maravillosa. Pero esto no implica que perdamos de vista la otra expresión, la otra realidad, y vamos a ver hoy la otra experiencia, que es mirarnos también como discípulos. En algún momento esta palabra tuvo un uso tan frecuente en una época de la iglesia, y yo estoy pensando particularmente en la iglesia, particularmente la iglesia cristiana, evangélica, si se puede decir, por allá por los años quizá 60, 70, 80 todavía, particularmente en lo que se ha conocido como movimiento carismático, la iglesia carismática, se empezó a usar con mucha insistencia el tema del discipulado, de ser discípulos. Y estuvo bien, pero creo que tuvo en algún momento, no siempre y no en todos lados, sino en alguna parte de esta enseñanza a través de varios años, que se mirara al discípulo en esta relación con una mirada muy natural, muy del mundo, con una lógica muy del mundo, que la palabra discípulo quería decir que Jesús es el maestro y nosotros como sus alumnos, como quien entra a una escuela con una idea más de tipo como pedagógica, como de índole de la docencia, como si uno estuviera tomando clases, y esa relación implicaba como una relación jurídica, y por eso fue que la iglesia empezó a tratar de una manera preferente el empezar a mirar a Dios como Padre y nosotros como hijos, para quitar esa idea jurídica, legal, de discípulo maestro, y darnos cuenta que más que eso, muchísimo más que eso, infinitamente más que ser alumnos de un maestro, un buen maestro, un gran maestro, somos sus hijos amados. Pero es buen tiempo para mirar qué significaba ser discípulo, quitándole lo jurídico. Hoy, que gracias
a la luz y a la vivencia personal y profunda de sabernos hijos de Dios y Él nuestro Padre Celestial que cuida de nosotros y que despliega su paternidad y que nosotros hemos visto que la vida cristiana se trata de consentir que Dios despliegue su paternidad. Él quiere ser nuestro Padre y nosotros queremos ser hijos. De hecho, Jesús vino a mostrarnos el rostro amoroso de Padre de Dios y al mismo tiempo nos vino a enseñar cómo ser hijos de este Padre y cómo se consiente el amor y cómo se consiente y acepta y se permite este despliegue de paternidad. Gracias a esto, hoy podemos mirar qué quiere ser discípulo, que también es importante. Pero ahora podemos quitarle toda esta fría relación jurídica legal o pedagógica o del terreno de la docencia, sino que la roca firme de ser hijos de Dios. Bien, hermanos y hermanas, todo este preámbulo es para que con un cimiento firme, con antecedentes firmes, claros y luminosos de nuestra relación con Dios, podamos abordar este tema sin el peligro, sin el riesgo de caer en lo jurídico. Veamos, y miren, es simple. La verdad es que es muy simple, a la luz de la vida y de la enseñanza que se nos ha hecho carne. Y permítanme, de manera resumida, decirles cómo vamos a mirar este aspecto. Y quiero compartir contigo, decía yo al principio que es una enseñanza personal que tiene que ver con la relación de cada uno de nosotros con Dios. Muy, muy personal. De verdad, muy personal. Y lo que quiero es que juntos, cada uno, despertemos a la conciencia, que podamos mirar la realidad de esto, de nuestra propia vida, de nuestra relación con Dios. Y tengo algunas preguntas que nos van a ayudar a mirar con mayor profundidad. Tenemos, o haciéndolo muy personal, podemos decir, hazlo personal y di, ¿tengo conciencia de apóstol? O al menos de discípulo, recordando que apóstol quiere decir enviado, el que es enviado a hacer una tarea, el que es enviado por alguien más grande que él, por llamarle de esta manera, a cumplir una tarea, a realizar una tarea. La pregunta entonces íntima y personal es, ¿tengo conciencia de apóstol? Al menos de ser discípulo. Porque en algún momento puede surgir la pregunta, y a mí me parece que qué bueno que surja, a mí me parece que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos este tipo de meditación, de reflexión, de enfrentar, de mirar de frente la realidad y de indagar y de mirar en el rostro de Dios nuestro propio reflejo, como quien viene a un espejo, como dice la misma escritura, quien viene a la palabra y quien viene a la presencia de Dios a mirar como en un espejo su gloria, y entonces encontramos nuestra identidad en el rostro de Dios. El ser humano encuentra su verdadera identidad y su plena realización en el rostro de su Padre. Y esta pregunta, ¿por qué yo, Jesús? ¿Por qué me eliges a mí?
¿Por qué yo estoy en estas tareas? ¿Por qué yo? Y alguno de nosotros puede preguntar esto por lo siguiente, porque puede pensar así. Si soy el menos indicado, si mi personalidad es justo lo contrario a la fuerza de voluntad, a la fuerza de carácter que necesitan para tal tarea, ¿por qué yo? ¿O acaso Jesús, o acaso Padre, no eres tú quien me ha llamado? Esto es así como crudo, pero vamos a ir en la marcha de la enseñanza mirando hacia dónde vamos. Pero me parece muy importante que nosotros, hermanos, hermanas, cada uno en lo personal, en lo íntimo, se haga este tipo de preguntas. Mire de frente la realidad. La realidad no hay que evadirla, hay que mirarla de frente con la mirada de Dios, a la luz de la confianza en el Padre. No hay que evadir la realidad nunca. Hay que mirarla con confianza a la luz de la palabra de Dios, de su presencia, a la luz del rostro del Padre. Hay que mirarla de frente desde los ojos de Jesús. Hay que vivir en Cristo y mirar en Cristo para ir avanzando. Lo primero que tenemos ya asentado en el corazón es que somos hijos del Padre. Y ahora estamos tomando el tema de que sí, ciertamente hijos del Padre y también discípulos de Jesús, hermanos de Jesús, como dice la carta a los romanos en el capítulo 8. Herederos y coherederos juntamente con Cristo, llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que nos enseña el Nuevo Testamento y esto es lo que hemos aprendido en nuestra vida espiritual, en la palabra, en la iglesia, en este despliegue de amor del Padre. Tengamos poco tiempo o varios años o largos años en Cristo, hoy tenemos firmemente en el corazón que somos hijos amados del Padre, pero también somos hermanos y discípulos de Jesús, y que Él nos ha enseñado a consentir la llenura del Espíritu Santo. Él quiere que vivamos llenos de su Espíritu. Jesús entonces es también nuestro Maestro, nuestro Señor, pero no en un sentido jurídico. Vamos a ver para que veamos con mayor claridad. ¿Qué es ser discípulo en el Nuevo Testamento cuando se refiere a nosotros con respecto a Jesús? ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Discípulo es el hijo que ha aceptado su heredad o su herencia o su riqueza, su identidad, su plenitud, y que va aprendiendo a disfrutarla, a vivirla, a hacer eso que el Padre ha dado a luz en Cristo. Una vez más, pongamos atención, porque es muy simple, pero muy iluminador. En los evangelios, en nuestra vida, en el Espíritu, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? Porque somos hijos del Padre y discípulos de Jesús. Significa, un discípulo es el hijo que ha aceptado su herencia, su plenitud,
y que va aprendiendo a disfrutarla, a vivirla, a hacer aquello que Dios dio a luz en Jesucristo para nosotros. Eso es un discípulo. Yo soy discípulo de Jesús porque soy un hijo de Dios que he aceptado mi herencia, mi riqueza, mi plenitud que el Padre me ha dado en Cristo y voy aprendiendo, ahí está lo de ser discípulo, que voy aprendiendo día con día de la mano de Jesús a su palabra, a su mirada, a su espíritu, a su enseñanza. Soy discípulo de Jesús porque voy aprendiendo a disfrutar y a vivir esto que Él ha dado a luz para mí. Esta herencia, esta identidad, esta plenitud, hacer esa plenitud que verdaderamente soy. Y voy aprendiendo a vivirla. Podemos decir, como hemos dicho muchas veces, el Padre despliega su paternidad y Jesús ha venido a enseñarnos a desplegar su filiación. O yo estoy diciéndolo aquí lo anoté con una palabra que no sé si esté correcta en el idioma español. Jesús despliega su filialidad, su ser hijo, su realidad filial. Jesús nos enseña a ser hijos del Padre. El Padre despliega su paternidad, Jesús nos enseña a desplegar nuestra filiación. Y el Espíritu Santo despliega su luminosidad. Permítame llamarle también su termodinámica, su acción invasora, desbordadora de gloria, de plenitud, de unción, de vida, de fuego. El Padre mismo es nuestra herencia, nuestra riqueza, nuestra fortuna. ¿Qué le ocurrió al hijo pródigo de la parábola del hijo pródigo? ¿Recuerdan Lucas capítulo 15? Que el muchacho pidió la parte de la herencia que le correspondía porque pensó que la parte de su herencia, su riqueza, era la parte económica que le tocaba y se fue lejos de su casa. Para que al final se diera cuenta el muchacho que su verdadera fortuna, su herencia, su riqueza, era el Padre mismo. Entonces, es el Padre mismo nuestra herencia, nuestra riqueza. Muy bien. Regresamos entonces. Ahora ya tenemos bases más firmes, ha quedado iluminado el panorama, el terreno. Podemos mirar, como dice el libro del Apocalipsis, claramente porque Dios ha puesto colirio en nuestros ojos, ha limpiado nuestra mirada, nuestro corazón, ha purificado nuestro pensamiento, nuestra manera de mirar, ha purificado nuestro corazón y ahora podemos mirar con claridad. Eso es un discípulo. Vamos aprendiendo a disfrutar, a vivir, a ser la plenitud que Dios nos dio en Cristo. Y regresemos, pero tengo conciencia de discípulo, tengo conciencia de que Jesús, que cada día Jesús mismo me está enseñando a disfrutar esto, a vivir. Es que esto es importante. No somos una especie de borreguitos. Jesús lo decía como quien no tiene pastor. Jesús miró a Jerusalén cuando le duele en su corazón ver a los hombres, a la humanidad. Dice, es que están viviendo como ovejas sin pastor, como borreguitos que no tienen a dónde ir, como quien anda rascándose con sus propias uñas, como quien vive en la selva, en la ley del más fuerte, como quien vive con una conciencia como la de Adán al salir de la presencia de Dios, con la conciencia de sálvese quien pueda, la jungla, de a ver cómo le hago, limitado a mi luz y mis fuerzas.
No, nosotros tenemos un buen pastor, dice, andan como ovejas sin pastor. Y Jesús lloraba y se dolía por ver esto. Y Él nos ha tomado como hermanos, como discípulos, como herederos y coherederos juntamente con Cristo de esta plenitud que dice Pablo en Romanos 8, cuando habla, dice que hemos sido predestinados para esta gloria, dice, hemos sido redimidos, justificados, predestinados, y esta gloria, dice, la hemos heredado y coheredado con Cristo Jesús. Esto es de lo que estamos hablando, y Jesús cotidianamente nos enseña, pero qué conciencia tengo que cada día es una enseñanza de parte de Jesús. Y esto es lo importante. Regresemos a este punto. Otra vez, a la luz de lo que hemos dicho, volvamos a preguntar, ¿por qué yo, Jesús? Si a mi propia mirada, a mi propia medida, ahí ya empieza el problema, yo me veo a mí mismo, mi personalidad, como justo lo contrario a la fuerza de voluntad, a la fuerza de carácter que se necesitarían para la tarea para la que tú me llamas. ¿Por qué yo? Y podemos ver a la luz de lo que venimos diciendo, por eso me parece tan importante que quede bien firme en nuestro corazón cuando lo miramos con su mirada. Y va a decir Jesús en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros, yo os elegí a vosotros. Esto es importantísimo. No es un versículo más, no es así como algo que hemos escuchado algunas veces o muchas veces y que así dice. No, Jesús está metiendo al fondo de nuestro corazón porque Él nos conoce perfectamente. Él conoce nuestra debilidad o nuestras medidas, nuestras falsas medidas. Esto de medirnos, de mirarnos a nosotros mismos con nuestra propia mirada, eso no es lo que nos conviene. Nos miramos con sus ojos. No me elegisteis vosotros, yo os elegí a vosotros. Es muy bonito el pasaje donde Jesús pasa orando toda la noche hasta el día siguiente antes de elegir a sus discípulos. Es muy importante, de verdad, porque uno podría decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo no veo que tenga yo las características que según yo se deben de tener de fuerza de voluntad, fuerza de carácter, eh, no sé, algo así, cosas por el estilo. ¿Quién puede? Alguna vez Pedro, los discípulos, y en la voz de Pedro lo dicen, entonces, ¿quién podrá? ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién podrá caminar así? ¿Quién podrá vivir? ¿Quién podrá ser espiritual? ¿Quién podrá vivir así como tú, Jesús? Jesús se los queda mirando fijamente, pone sobre ellos su mirada y les dice, y nos dice, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, 25 al 26. Cuando uno mira de frente esta realidad, y yo digo que hacemos bien en mirarla con hondura, porque con esa misma hondura y más vamos a escuchar la voz de Jesús en lo profundo que nos transforma, nos transfigura y nos afirma en la verdad. Por eso decía en Juan 17, Jesús oraba y decía, santifícalos en tu verdad,
a mis discípulos, a mis hermanos, a mis hijos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, firmes en la verdad, escuchamos esto. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, 25 y 26. Y podemos ver, yo tengo aquí anotados varios pasajes, me puse a buscar en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando se habla de los discípulos. Y hay varios pasajes que quizá en otro momento podamos mirar con mayor detalle. Veamos, por ejemplo, Marcos 3:13. Ese es bueno. Marcos capítulo 3, para grabar más fuertemente lo que venimos diciendo. Dijimos Marcos 3, verso 13. Justamente es lo que citaba yo antes, la elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte, dice aquí, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Llamó a los que él quiso. Yo os elegí a vosotros. ¡Qué privilegio! Y regreso a la pregunta original. ¿Tenemos conciencia de discípulo, de apóstol, de ser llamado y enviado, de discípulo particularmente, que es el tema que estamos mirando hoy? Tengo conciencia de ser hijo amado del Padre. Recuerdan, hemos dicho, ¿qué es orar? Orar es saber que Dios es Padre amoroso y saber igual que yo soy su hijo amado, muy amado. Pero también tengo conciencia de estar siendo enseñado cotidianamente, constantemente, que soy discípulo, que Jesús, con toda su ternura y toda su fuerza, está aplicado todos los días a enseñarme a disfrutar mi plenitud, mi herencia, mi riqueza. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y luego para enviarlos a predicar. Pero no es lo primero. Ir a predicar no es lo primero. Los eligió, los llamó a los que él quiso para que estuviesen con él. Tener conciencia de discípulo es saber que él me ha elegido en su inmensa misericordia, en su gracia, por puro amor gratuito, a que todos los días esté con él, viva con él, y él me esté enseñando cómo ser hijo y permitir que el Padre despliegue su amor en mi vida y en mi entorno. Vamos a seguir sobre este tema, pero hoy vamos a detenernos aquí y vamos a dar gracias. Papacito Santo, te damos gracias porque además de hacernos hijos tuyos, nos has hecho hermanos de Cristo Jesús y discípulos de un maestro, de un Señor, de alguien tan maravilloso que es tu Hijo, en el que nos saliste a encontrarnos en rostro humano. Gracias, Padre, por esto. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas esta tarde. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.